feedback, os lo apreciaría muchísimo. Muchísimas gracias y presento a continuación. Por favor, avisadme si veis la pantalla compartida y ya después dejo de ver el chat. Sí, la vemos, Manu. Sí, Manu, ya se ve. Estupendo. Bueno, perdónenme que tengo como 10.000 páginas abiertas. Es el multitasking de hoy por hoy. Bueno, como os comentaba, el motivo original de esta sesión es hacer consultas sobre el documento que enviamos, hacer consultas sobre un trabajo que venimos haciendo de manera global como federación a partir del 2017, en América Latina a partir del 2016, que tiene que ver con cómo nos visualizamos haciendo recaudación de fondos, tomando en consideración todos los cambios que hay en la federación, tomando en consideración todos los cambios que hay en el mundo, lo dinámico que es el entorno de los donantes y cómo podemos hacer cara o cómo podemos ajustarnos a este escenario, a estos nuevos escenarios, ¿vale? El resultado de este ejercicio es un pequeño documento que se llama Alineamientos para la Colaboración Internacional y Desarrollo de Fondos de Aldeas Infantiles SOS. Esto es muy importante, ahora voy a explicar por qué decidimos tomar la figura de lineamientos. Es un trabajo que, lo veremos más tarde, se viene haciendo desde el 2017, cuando LAM entrega el liderazgo de esta iniciativa Oficina Internacional para incrementar el alcance de la misma, porque, bueno, como antecedente os puedo contar que esta idea en LAM surge a partir de muchas discusiones. En ese entonces yo estaba particularmente encarando el área de empresas, teníamos muchísimas dificultades a la hora de reconocer el mérito local cuando gestionábamos partenariados corporativos. Tuvimos la oportunidad en 2016 de presentar esta inquietud a la anterior directora de captación de fondos, Roberta Capella, y nos dio luz verde para empezar este proyecto. Este proyecto empezó en 2016, empezamos a recoger opiniones de asociaciones nacionales, junto con GERIT, que lo recordaréis. Empezamos también a hacer lobby con PCAs, preguntar cuál era su perspectiva en torno a estas inquietudes de cómo registrábamos este reconocimiento. En 2017, a mediados de año, casi finales de 2017, se incorpora nuestro nuevo director de función, Don Hasink, y desde el LAM tomamos la decisión de entregar este proyecto Oficina Internacional, como decíamos, para ampliar el alcance, porque cada vez iba complejizando más en lo que refiere a todos los criterios que estábamos revisando. Definitivamente esto empezó con una inquietud muy enfocada a un canal de captación de fondos que era empresa, pero evidentemente después en la reflexión nos dimos cuenta de que tenía muchísimo más alcance. Y luego, bueno, por otro lado, como sabéis, en 2017 empezamos a trabajar a base de interinatos, tanto Geridi como yo, y francamente se nos hizo imposible poder echar a andar este proyecto con el alcance y la magnitud que hubiéramos deseado. En ese sentido, yo particularmente quiero reconocer el trabajo que ha hecho la Oficina Internacional por sacar esto adelante. Ha sido muy valiente, ya veremos cómo ha sido el proceso. Francamente, y es algo que nos mantiene muy entusiasmados, es un cambio de paradigma en lo que es captación de fondos, ya lo veréis, o por lo menos si habéis leído el documento en Word, y lamento la traducción porque fue un poco apresurada, plantea unas nuevas perspectivas de recaudación de fondos que son muy ambiciosas, ¿vale? Entonces, os presentamos esta perspectiva y, bueno, también nos gustaría recoger vuestras inquietudes. Tener en consideración, este es como un documento se llama Policy Support Document, es un documento de apoyo a la política, es un documento que como documento da las líneas generales y en la caja de herramientas, el toolkit, es donde vamos a ir trabajando cómo se va a ir viendo por canal de captación de fondos. Esto es importante reflexionar, es por qué estamos cambiando, es reconocer todos los retos que tenemos, internos y externos.
¿Qué son estos nuevos lineamientos? Bueno, o sea, ¿qué es lo que aporta cada uno de estos nuevos lineamientos y cuáles son sus principales cambios? Básicamente hablamos de tres grandes cambios de perspectiva. Una es la de la regla del mercado doméstico. Esto es una regla que está determinada en la federación, que consiste básicamente en que ninguna asociación nacional o asociación miembro puede recaudar fondos fuera de su mercado nacional. ¿Vale? Se revisa esta regla, lo llamamos mercado doméstico para poder tener una perspectiva muchísimo más latinizada de esta regla del house market. También revisamos la regla del mérito compartido, no porque no la había. Desarrollamos una nueva perspectiva de captación de fondos que le llamamos credit sharing, mérito compartido. Es decir, aunque tradicionalmente en una gestión de un donante entre una o dos, o bilateral, o entre varias asociaciones nacionales, queríamos empezar a reconocer el mérito que tenía detrás de la gestión de cada donante. Y finalmente también se determina unos cambios en lo que se refiere a gastos administrativos indirectos, ¿vale? Estos tres son los tres principales enfoques que se revisan en este documento de apoyo a la política, ¿vale? También vamos a hablar un poco de proceso y siguientes pasos y finalmente preguntas. ¿Por qué queremos cambiar? O sea, ¿por qué vimos la necesidad de hacer esta revisión? Fundamentalmente porque tenemos que ajustarnos a nuevos tiempos en los que, si bien a nivel discurso, en los últimos años hemos sido muy reiterativos con generar una perspectiva de cultura colaborativa, de trabajar como una sola federación, no solamente una asociación nacional o una PCA o el Secretaría General, sino de alguna manera manifestar en una serie de lineamientos todo este discurso, es buscar esa coherencia, ¿vale? Tenemos retos muy grandes para nuestra estrategia 2030, creemos que tenemos que incidir de manera muy fuerte en generar y dinamizar más recursos nacionales e internacionales, aunque estas políticas hablan mucho de recursos internacionales, estos lineamientos hablan de recursos internacionales. Hablamos de que cada vez encaramos más donantes internacionales y no solamente nos referimos a empresas o multinacionales o plataformas de cooperación, sino incluso a nivel donantes individuales o padrinazgo. Estamos hablando de que son relaciones que se manejan desde una perspectiva internacional, ¿vale? Bueno, una de las primeras menciones es desde el año pasado, si no mal recuerdo, desde la perspectiva de alianzas institucionales, desde el desarrollo de alianzas institucionales, se generó esta unidad conjunta para escribir propuestas, el Joint Grant Writing Unit. Buscamos también hacer incidencia en la consecución de fondos en todos los clústeres de países, o trabajar por grupos de países. Queremos incentivar a las asociaciones nacionales a buscar estos fondos internacionales desde un esquema de trabajo que también reconozca el trabajo que se desempeña, es decir, no solamente hay que colaborar porque para una PCA, aunque te lo mande vía subsidio, es un esfuerzo grande hacer un proceso de recaudación de fondos, sino también nosotros queremos alentar a los equipos locales de captación de fondos a trabajar en este modelo colaborativo, ¿vale? Buscar estas sinergias, es decir, no seguir pensándonos en silos, me tengo que ceñir a mi mercado, solamente a través de mi mercado, puedo encontrar alternativas o oportunidades a través de otra asociación miembro, a lo mejor un vecino, en América Latina hemos hablado muchísimo de vecindades, o con PCAs con las que tenemos intereses muy particulares, ¿vale? Y finalmente lo que comentaba, es buscar esta coherencia, es decir, toda esta cultura de solidaridad, de tender la mano, que se vea también reflejada en un sistema de gestión que reconozca el trabajo que se viene desempeñando, ¿vale? Básicamente, estratégicamente, lo que buscamos es poder generar un benchmark, también como interno como externo, es decir, poder identificar cómo va nuestro performance por región, por país, también con competidores,
Generar redes de expertos. Nosotros somos los primeros en reconocer que el capital humano de captación de fondos está dentro de la Secretaría General, dentro de las asociaciones nacionales, dentro de las asociaciones promotoras. Queremos capitalizar esa red de expertos. Es decir, que las personas que sean expertas en determinados temas, en determinados canales, se vuelvan la referencia. Queremos agilizar las relaciones, llamamos transfronterizas, es lo que históricamente en LAM, siempre que hemos hablado de este tema, hablamos de cross-border relationships. Y finalmente es generar unidades de servicios compartidos, ¿vale? Este fue el equipo de proyecto ampliado, es decir, cuando nosotros entregamos el proyecto inicial en 2017, se genera un equipo de proyecto que tiene, digamos, como dos componentes, el equipo de proyecto puro y duro y un equipo de liderazgo y de orientación, ¿vale? En el Project Team pueden ver a Don Hassin, nuestro director de función, Johanna, colaboradora de Don, Fiona James, que es la directora de captación de fondos y comunicación en una región de África, Andrea Bimer, de Finanzas de Oficina Internacional, Craig Sarsoni, de Aldeas Infantiles SOS US. Esta persona es clave porque, bueno, antes de haber pensado en toda esta política, una de nuestras mayores inquietudes era, o sea, cómo podríamos también fortalecer el proceso de recaudación de fondos en uno de los mercados que es más importante como mercado de filantropía. Patricia Molano, jefa de empresas y filantropía, nos acompaña en esta llamada. Christoph Junger no está con nosotros, el anterior jefe de padrinazgos internacionales. David Kaslinger, el jefe de relaciones de desarrollo de alianzas institucionales. Y finalmente Sandra, que es nuestra jefa de filantropía, que básicamente se concentra en muy grandes donantes, lo que llamamos High Net Worth Individuals o Foundations. Y luego, como parte de este equipo de orientación, de dirección, de asesoría, está Emma Martín, de IPD en España, Petra Horn, de Herman Meyner Funds, Bethany, Palestina, Diana Rosales, por parte de América Latina, Yasmin Rías, de India, Susan Owers, de UK, Severin Bojin, también directora de captación de fondos para Medio Oriente y el Norte de África, y finalmente Marinka, de Croacia. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de este documento? ¿De dónde emana y cómo se plantea organizar? ¿Vale? Bueno, no sé si estáis muy familiarizados, pero en la Federación tenemos esta estructura de políticas y de documentos de apoyo a la política, ¿vale? Tenemos una política que es el Manual de Desarrollo de Fondos. Es una política que necesita una revisión porque data del 2005, si no mal recuerdo, donde definitivamente marca un poco las bases del trabajo colaborativo, siempre pensando en buscar sinergias y en buscar esta colaboración entre los diferentes actores de la federación, de tal manera que generemos recursos y tengamos impacto en la misión de la organización, ¿vale? Esta política ya está aprobada por el Senado, no hay cambios. Al principio de este proceso habíamos pensado poder hacer una política. El proceso para hacer una política es muy complejo, entonces nos decantamos por generar una serie de lineamientos o directrices, ¿vale? Las siglas de PSD es Policy Support Document, es documento de apoyo a la política, ¿vale? Que es básicamente la primera parte del documento Word que se envió en la convocatoria de esta llamada. Esta nueva guía de directrices o lineamientos todavía está por ser aprobado por el Management Team y por el Management Council. Pero esto lo veremos después en el cronograma. Esto es inminente. O sea, es este primer trimestre de 2019. Y finalmente las herramientas, que es cómo se ven estas directrices o lineamientos. Cuáles son los puntos a tomar en consideración. Que se tiene que hacer más incidencia, que no, es la parte más compleja en lo que refiere a materializar los lineamientos o las directrices, porque definitivamente es donde vamos a determinar un poco las reglas del juego en la operación pura y dura, ¿vale? Parte 1. De nuestros lineamientos, nosotros definitivamente tuvimos que revisar un poco más atrás de la necesidad de incidir
en esta nueva perspectiva de recaptación de fondos, y era, o sea, ¿cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión? O sea, reconocerla siempre en todas y cada una de las acciones que emprendemos de desarrollo de fondos, porque, bueno, desarrollo de fondos es un medio para alcanzar un fin, definitivamente. También revisamos la promesa al donante, es decir, cuál es nuestra responsabilidad que tenemos con relación al donante. El donante como un grupo de interés, que también es uno de nuestros grupos de interés prioritarios, son todos nuestros colaboradores y nuestra base social de apoyo, no solamente financieramente, sino en algún momento también, o sea, como parte de un movimiento a favor de la infancia, ¿vale? Los valores centrales, los core values de las infantiles, cómo los tomamos en consideración para poder desarrollar esta política. Mantener un solo mensaje, es decir, no importa si es un donante que está gestionado por 4, 5 o 2 asociaciones nacionales, es mantener esa continuidad en el mensaje, eso es fundamental, porque de esta manera nosotros podemos generar una coherencia en cada una de las comunicaciones. Cumplimiento, no solamente el cumplimiento de normas locales, es decir, o sea, recaudación de fondos como cualquier otra parte de la organización tiene que estar regulada de acuerdo a la normativa local de la Asociación Nacional, de acuerdo a la normativa local que determina el país, pero también eventualmente de acuerdo a estándares internacionales. Simplicidad, que es mantener el trabajo de la manera más eficiente y eficaz posible, de cara no solamente a la gestión del donante y entregar un producto de calidad, que es una colaboración con las infantiles, sino también dentro de la organización, en lo que refiere a la gestión de la organización, poder generar un sistema de trabajo que no sea tan engorroso y los procesos que se simplifican, siempre estar en revisión para hacerlos cada vez más fáciles. Y finalmente, como os decía, hay 3 lineamientos que son la propuesta de esta nueva guía de lineamientos o directrices, que es mercado doméstico, cómo se regula, o sea, cómo se determina y cómo se regula, que es este reconocimiento que llamamos mérito compartido, y finalmente revisar el tema de gastos administrativos o indirectos. Bueno, como mencionábamos un poco en el documento, esta guía, este documento de apoyo a la política, lo que busca es revisar la política del mercado doméstico, ¿vale? Hay una novedad que es gigantesca y es la posibilidad de renunciar temporalmente o entregar temporalmente, digamos, como que la propiedad del mercado, ¿vale? Está claro, es algo que en América Latina lo hemos hecho históricamente, que no podemos entrar a otro mercado, incluso un mercado contiguo, donde tenemos unas vinculaciones culturales, idiomáticas, que son muy fuertes. O sea, es prerrogativa de cada asociación nacional poder trabajar con su propio mercado. La regla de sobrepasar el mercado doméstico es una nueva perspectiva que estamos ampliando, que queremos que ambas instancias, el Management Team y el Management Council, no las apruebe, pero básicamente nos facilitaría en un momento dado poder tener la capacidad de renunciar a nuestro mercado local, ¿vale? Hay algunas consideraciones relativas, sobre todo con donantes globales. Por ejemplo, corporaciones multinacionales. Siempre hemos buscado que la relación, sobre todo cuando es un partenariado de gran alcance, no solamente una relación muy puntual bilateral, se haga desde la Asociación Nacional, donde se encuentre la base de operaciones de esta compañía, o mediante Alianza Infantiles Internacional. ¿Vale? Hay algunos partenariados internacionales actuales que son directamente gestionados, no solamente gestionados en la operativa del partenariado, sino liderados por el área de, por ejemplo, de empresas y filantropía de oficina internacional. Filantropistas globales, personas muy adineradas, personas que tienen fideicomisos, que tienen organizaciones o tienen tienen una canalización de fondos para el tercer sector, para causas sociales. Esta área está dentro del área de empresas y filantropía, pero concretamente la gestiona Sandra. Lo que proponemos es que se gestione por la AM que esté mejor situada,
¿vale? Este es un perfil muy particular de donantes en el sentido de que son, si bien pueden ser de origen nacionales o connacionales de un país, son ciudadanos globales. Y puede estar basada en Holanda, que sus fondos están en Reino Unido, como nos ha pasado en otras ocasiones, ¿vale? Todo esto, por supuesto, con acompañamiento de Oficina Internacional. Donantes multilaterales, básicamente son estos organismos multilaterales de colaboración, de cooperación al desarrollo, coordina a través de KDI, y normalmente, como viene en el toolkit un poco más descrito, se trabaja a través de coalición de asociaciones nacionales o PSAs, ¿vale? Y finalmente diáspora, que este es un tema que ha estado ha estado muy presente en América Latina, porque somos una región que expulsa pues mucho migrante. O sea, cómo abordamos el tema de diáspora, sobre todo lo que refiere a donantes individuales y padrinazgo, ¿vale? Buscamos... Manuel, ¿sí? ¿Yo puedo interrumpir un ratito? Una pregunta tengo. Sí. Nada, por ejemplo, hay una fundación Porticus, ¿no?, que está en Holanda y que tiene un sucursal, digamos, aquí en México, que hagamos tratos con Porticus aquí en México. Entonces, la intención es que al futuro ese juego va por el PSA de Holanda. ¿Me explico? Vamos a hacer una cosa, me lo voy a apuntar, Dirk, y lo resuelvo al final, ¿vale? Ok, entonces, en caso de preguntas, mejor que lo escribimos, ¿vale? Sí, sí, para poder ir concentrando todas las inquietudes, ¿vale? Porque Listo. si no, nos echamos como 2 horas. Ok, o más. O más, claro que sí. Bueno, en el caso de diáspora, como comentaba, hablábamos de que la Asociación Nacional continúa con la prerrogativa de su mercado doméstico. No obstante, se plantea la posibilidad de entregar temporalmente pues esa propiedad del mercado doméstico, ¿vale? Esto siempre, en cualquiera de los escenarios, si es empresa, si es una institución internacional, si es un organismo multilateral, si es un muy grande donante, si es un donante individual, siempre se tiene que contar con, primero, información de la asociación nacional o asociación miembro de quien este donante es mercado y su aprobación, porque la idea no es simplemente pasarme a otro mercado, sino trabajar en conjunto para explotar nuestros mercados, ¿vale? ¿Cuándo consideramos renunciar temporalmente a esta regla del mercado doméstico? Bueno, pues evidentemente el mejor interés de cumplir la misión SOS. Tenemos mercados que por diferentes circunstancias no han sido de alguna manera explotados, que buscamos, en los cuales buscamos entrar. Y en América Latina tenemos un ejemplo muy claro, pero no es el único a nivel mundial, ¿vale? Por supuesto, maximizar el desarrollo de fondos. Tenemos un reto muy grande como organización. Ha llevado un reacomodo histórico en los últimos 8 años, desde que yo tengo memoria, en el cual nos hemos estado ajustando de tal manera que podamos seguir cumpliendo nuestra promesa a cada uno de nuestros participantes, ¿vale? Es fundamental y es importante considerarlo siempre, es que gestione el partenariado, la Asociación Nacional, incluso Secretaría General, en una mejor posición para negociar y gestionar. Esto también nos ha pasado históricamente, tenemos mercados que pueden ser muy atractivos, pero no es una cuestión de negativa entrar a su mercado, simplemente que definitivamente no hay las capacidades instaladas. O no hay las capacidades instaladas, o tampoco incluso hay los recursos para poder encarar un proyecto de una envergadura muy alta. Y finalmente, bueno, siempre hablamos de la temporalidad, es decir, el mercado local es de la asociación miembro que está dentro de ese país, por lo que todas estas sesiones de liderazgo tendría que ser en una base temporal, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, algunos ejemplos multinacionales, donde, bueno, la coordinación global, pues, se genera la coordinación, el liderazgo de la relación con el donante corporativo multinacional, pues se basa en donde está la Asociación Nacional, donde tiene, pues, más posibilidades o a través de KDI. Donantes bilaterales, donde haya más capacidad de presentación, pero realmente de gestión del ciclo de proyecto en IPD o programas en una asociación miembro.
o diáspora, donde la Asociación Nacional, cuyo mercado es propietario, puede incluso liderar o cogestionar este programa. Cuando estamos hablando de diáspora, probablemente estamos pensando en comunidades espejo de, bueno, parte de Norteamérica, Centro-Sudamérica, con particularmente Estados Unidos, pero también podemos estar pensando en otras asociaciones miembro por vecindades, como decía, concretamente ahora que estamos viendo estos movimientos de personas tan intensos en nuestra región. Bueno, mérito compartido. Mérito compartido, lo que llamamos credit sharing en la nomenclatura de la Oficina Internacional, no es otra cosa sino que reconocer en cada uno de los canales de captación de fondos, me refiero a empresas, individuos, padrinazgo, donantes institucionales, el esfuerzo que cada parte de la gestión de este donante hace. Este es uno de los grandes, bueno, inicialmente cuando en América Latina empezamos estas conversaciones solamente nos concentrábamos en esta parte, el mérito compartido, porque lo que buscábamos era que se reconociera todo el back office que hacemos en países en la gestión de un donante internacional. Toda la gestión del voluntario, toda la gestión del marketing con causa, los reportes, relaciones locales, que si bien no es donde se tomó la decisión, definitivamente construyen la relación con el donante, aunque la relación haya empezado en una PCA. ¿Vale? Y en este sentido, en el toolkit de lo que estamos trabajando, evidentemente es primero, se hace una definición de lo que es el esfuerzo sustancial, es decir, ¿cuándo? O sea, ¿puedo yo atribuirme parte del mérito de esta colaboración? ¿Cuándo no? Se plantea abrir una nueva cuenta internacional, porque de hecho lo que buscamos es que estos lineamientos estén completamente alineados, valga la redundancia, con nuestro sistema de planificación y monitoreo, no solamente anual, sino a medio plazo, ¿vale? Se quiere abrir una cuenta, como digo, en Avision, para registrar este tipo de ingresos. Y no solamente para registrar este tipo de ingresos, sino también para sincerarlos. Como asociación nacional, como asociación miembro, también quiero saber cuánto dinero recaudo localmente, cuánto dinero yo recaudo en colaboración con particularmente una PCA y cuántos son fondos que yo genero localmente, ¿vale? Ese, digamos, es el core, el núcleo de la perspectiva de mérito compartido, ¿vale? Tenemos una serie de propuestas de mecanismos en donde, bueno, evidentemente hay un componente fiscal que es ineludible, es decir, una asociación nacional, una asociación miembro recibe una donación y contablemente se tiene que ingresar en ese territorio porque tenemos que tomar también en consideración que hay muchos donantes, particularmente institucionales y corporativos, que tienen restricciones y limitaciones con relación a dónde hace su donación, ¿vale? Entonces, el ingreso dentro de la asociación miembro que recibe el dinero se registra como ingreso local, pero lo que se transfiere a una asociación nacional receptora, una asociación miembro receptora, se registra como ingreso compartido, shared income, o mérito compartido. Lo que buscamos hacer entonces a partir del 2020 en adelante es que todos los procesos, cálculos, reportes consideren estas tres grandes categorías de ingresos: fondos internacionales, fondos compartidos e ingreso local. De tal manera que, como les decía, podamos tener un mapeo muy claro de que también está funcionando esta colaboración entre países, porque hay países que no tienen casi ingreso local, pero ayudan sustancialmente a generar ingresos internacionales y los queremos reconocer. Bueno, a lo mejor es una perspectiva, pero para los países de la autosostenibilidad que están muy orientados a la generación de ingreso local, tiene otra dimensión, pero definitivamente tenemos que reconocerlo, ¿vale? Este escenario o esta perspectiva de los lineamientos de la política, del documento de apoyo a la política, estará este año 2009 en transición, ya veremos después ¿cómo se llama? El cronograma de acciones y el año piloto. Costes administrativos. Este ha sido un gran tema, en el sentido de que hasta el día de hoy el canal de captación de fondos que tiene esto muchísimo más regulado y desarrollado definitivamente es IPD, el área de desarrollo de alianzas institucionales. Para el resto de canales no hay una orientación clara de cómo gestionar los gastos administrativos o los gastos indirectos, ¿vale? Lo que se pretende hacer es que cuando tengamos, sobre todo, donaciones etiquetadas
para un programa, un proyecto específico, podamos cargar dentro de la propuesta al donante una cantidad de gastos administrativos, de tal manera que sea, por un lado, una fuente de ingreso para el gasto operativo de la asociación miembro y por otro lado también sea un aliciente para buscar este tipo de partenariados. ¿Vale? Tiene que ser de manera justa y transparente, es decir, todos tenemos que estar en el mismo canal a la hora de comunicar cuánto de la donación por parte de tal entidad o tal persona se va a gastos administrativos, ¿vale? Se plantea un rango de recuperación de costos, queremos plantear un rango entre un 10 y un 25%, tenemos diferentes mercados. Estos márgenes siempre van a estar de alguna manera determinados por, bueno, no siempre, en muchas ocasiones están determinados por el tipo de donante y por las condiciones de la donación. En el caso de que no las haya expresamente, tenemos que sincerarlos de acuerdo a estos márgenes, ¿vale? Que determinemos entre nosotros. Al determinar esto, entre todos los actores que están colaborando en la gestión de un donante, tenemos que ser muy consistentes en la comunicación, es decir, si a un donante en el cual participan 5 países se les van a cobrar 20% de gastos indirectos, por decirlo de alguna manera, el donante tiene que ser muy claro, o sea, qué cantidad es la que se reduce de gastos indirectos y cuánto va a programas. Y todos los actores involucrados tienen que estar alineados en ese mensaje, ¿vale? Y finalmente lo que buscamos es compartir estos gastos administrativos indirectos, ¿vale? Hay una regla de un 50 a un 50%, esta regla se puede superceder en función ya de negociaciones bilaterales entre dos asociaciones miembro o multilaterales entre quien gestiona entre quien lidera la colaboración y quien gestiona el partenariado, ¿vale? Pero básicamente lo que planteamos en lo que refiere a gastos administrativos es que de al menos se gestione un 50 a un 50%. Esto supersede la política, bueno, la política no, fue un borrador de lineamiento que recordaréis muchos de vosotras, que se llamaba Pass-Through, este alineamiento como de intermediación, cuando recibo yo una donación en otro país y simplemente me pasa el dinero a las infantiles, porque una de las retroalimentaciones más fuerte, bueno, primero que nada este alineamiento era un piloto de un año, nosotros lo seguimos usando de manera continua hasta la fecha, es decir, es un lineamiento de 2014 que en principio tendría que probarse en 2015. Continuamos con él hasta la fecha porque era la mejor regla en ausencia de cualquier regla. Lo que nos dimos cuenta es que la asociación miembro que recibe ese financiamiento tiene obligaciones legales muy fuertes de rendir cuentas de ese lineamiento, además de las obligaciones fiscales, además de que normalmente en los mercados donde están las asociaciones promotoras hay organismos que regulan el desempeño del tercer sector y que también cobran cuotas. Bueno, no solamente las asociaciones nacionales, también en México, por ejemplo, hay una, ¿vale? Ejemplo 1, diáspora. Vale, cuando esto para América Latina es una inquietud muy grande, de hecho lo hemos estado hablando en los últimos años, hasta donde recuerdo yo, y es cómo podemos trabajar con comunidades espejo. Lo que buscamos con estos lineamientos es que podamos empezar de manera ordenada, porque también es verdad que plantear unos lineamientos sin unas reglas claras en el toolkit abre una caja de Pandora. Diciéndolo plano, lo que buscamos es que de 135 países de pronto no tengamos 100 solicitudes de hacer recaudación de fondos diáspora en Estados Unidos. Porque es inviable, es inviable hacerlo de esta manera. ¿Vale? No obstante, lo que sí queremos hacer es empezar a aperturar esta posibilidad con líneas claras que vendrán en el toolkit para cada uno de los canales, no solamente donantes individuales, hablamos también de la posibilidad de padrinazgo, hablamos de campañas digitales, hablamos de donantes institucionales, hablamos de empresas. Pero no solamente en estos mercados nos parece interesante, sino también, como mencionaba previamente, en lo que refiere, por ejemplo, a esta perspectiva de vecindades. Es conocido por todos nosotros, puntualmente la situación de Venezuela, que es sumamente interesante poder hacer acuerdos de colaboración de diáspora entre Venezuela, Colombia, Brasil, probablemente Estados Unidos, etcétera, ¿vale? O el ejemplo número 2, IPD, donde tenemos, ya os decía, IPD es dentro de todos los canales de captación de fondos quien mejor registrado tiene, quien mejor ordenado tiene este tipo de bueno, no solamente la política de mérito compartido, sino la perspectiva de
de distribuir gastos administrativos. Es decir, hay gastos directos que directamente se generan en la Asociación Nacional, la Asociación Promotora o quien presenta esta propuesta no los genera, pero lo que sí estamos buscando ahora es ampliar el espectro, no solamente que se puedan compartir gastos administrativos o gastos indirectos, sino también pueda ser registrado como ingreso local. Porque aunque tengas un partenariado con una asociación promotora, donde un donante institucional te manda una cantidad como alivio presupuestario, como parte del subsidio, como parte de la operación de los running costs de nuestros programas cotidianos, o si bien es un proyecto que se escapa, digamos, de los gastos corrientes de la Asociación Nacional, el equipo local no solamente tenga reconocimiento a través de gastos indirectos, que son indispensables para la operación del proyecto, sino también el reconocimiento del mérito por haber colaborado en la gestión de este partenariado. Esto simplemente es una referencia muy breve. Estos son los canales que vamos a impactar, prácticamente son todos, con este documento de apoyo a la política siendo el manual de captación de fondos y comunicación, el manual internacional, y es en lo que se concentrará el toolkit. En IPD, por supuesto, empresas filantropía. Filantropía, esto es algo nuevo que queremos empezar en América Latina. A partir del 2019, investigar estas posibilidades. No ha sido un canal que de manera proactiva en América Latina hayamos buscado, y para nosotros ahora es uno de los grandes debes. Fundaciones, tanto si son privadas como si son corporativas. Esto también es una novedad, padrinazgo internacional de donantes individuales, y me refiero a padrinazgo internacional porque si bien es un campo que necesita una revisión muy grande, todavía hemos tenido mucho feedback sobre cómo ordenar la perspectiva de mérito compartido y de compartir gastos administrativos de la gestión de padrinazgo, para que también dentro de las asociaciones nacionales que tienen un volumen de apadrinamientos muy grandes puedan tener estos costos para fortalecer el equipo, ¿vale? Y también es un aliciente para continuar dando soporte a los niños, las niñas, los jóvenes, los programas apadrinados en un mercado que no sea nuestro mercado doméstico, ¿vale? Por lo pronto, a partir de este año 2009, lo que sí queremos hacer es empezar a registrar todos los ingresos de padrinazgo internacional como ingreso compartido, por lo menos para visibilizar el volumen de financiamiento que recibimos por parte de una asociación promotora particularmente, y el impacto, o por lo menos el poder valorar el impacto del trabajo local que se hace para la fidelización de estos donantes de padrinazgo internacional, ¿vale? Y luego finalmente territorios no delimitados, que es algo que también se está revisando. Esto yo no lo sabía, francamente, revisando el documento, revisando la presentación, me parece una curiosidad. Hay mercados donde no tenemos presencia, por ejemplo, Liechtenstein. No tenemos una APA, bueno, ahora tenemos una APA en Liechtenstein. Históricamente, Alemania ha estado trabajando ese mercado hasta que tomó la decisión de que Liechtenstein tuviera figura propia para poder recabar fondos en Liechtenstein. Mientras tanto, Alemania era, digamos, como que el titular del mercado doméstico de Liechtenstein. El mismo caso está en Francia. Mónaco, por ejemplo, no es un territorio en el cual hasta el momento sea relevante tener una oficina nacional, sea una PCA o sea una asociación nacional, independientemente de la configuración. Por lo tanto, hasta el momento, el territorio de Mónaco es gestionado por Francia. Y tenemos muchísimos casos más, como por ejemplo Medio Oriente, ¿vale? Eso también se tiene que revisar en las herramientas. Ok, ¿cómo ha sido el proceso? Aquí empezamos ya a partir de la entrega del proyecto. A partir de la entrega del proyecto en 2017, se constituyó un equipo de proyecto multifunción con finanzas, líderes por segmento, dependiendo cada área técnica de captación de fondos, PSA, representantes de las regiones, asociaciones nacionales. También participaron todos los directores de función, particularmente programas, finanzas, desarrollo de fondos, también. De hecho, el equipo de dirección de Oficina Internacional ha revisado este documento y lo ha aprobado, ¿vale? También han participado en este proceso de consultas directores y directoras de desarrollo de fondos en PCAs,
lo que es la red del área de empresas y la red de directores nacionales, particularmente PCAs también, en la red del PPPN, que es la red esta red de colaboración que tiene desarrollo de alianzas institucionales, IPD, la red de función de desarrollo de fondos y también comunicación y marca ha revisado este proceso, directores de desarrollo de fondos de Asia, al margen de la participación que pudieron haber tenido o no en el equipo tanto de proyecto como de dirección, directores de desarrollo de fondos de Asia, directores nacionales de PCAs y el management team de Aldeas Infantiles SOS Internacional. Este proceso ha sido acompañado por todos estos actores en todas estas instancias, del 2017 al 2018, ¿vale? Actualmente lo que estamos haciendo es haciendo todavía una ronda de consultas a directores nacionales y directores de captación de fondos en todas las regiones. Estamos haciendo webinars en francés, webinars en inglés y webinars en castellano. Este es el webinar en castellano. Queríamos cerrar esto en enero de 2019, estamos un poquito atrás. Vamos a recoger todas las inquietudes sobre este manual de colaboración transfronteriza, este documento de apoyo a la política, y lo que buscamos es que en febrero se pueda aprobar por parte del Management Team y en marzo por parte del Management Council. Una vez aprobado, empezamos a trabajar el desarrollo de las herramientas para hacer este lanzamiento este mismo año. Queremos empezar el desarrollo de herramientas en abril de 2019. Es decir, no, en el documento que va adjunto a esta convocatoria sí que hay un draft, un borrador de estas herramientas, pero todavía tenemos muchos flecos que recoger y ha habido muchísimo feedback por parte de muchas regiones, por parte de muchos interactores. Hay temas que todavía están en pañales y esto yo lo confieso con toda franqueza, todavía tenemos que revisar muy bien cómo va a tener, por ejemplo, impacto en el cálculo de subsidios internacionales, si va a haber, por ejemplo, indicaciones más claras, o por lo menos si va a haber, no, cómo tener indicaciones más claras de cómo trabajar el tema de diáspora, etcétera, ¿vale? Todo esto tiene que ir compilado en el desarrollo de estas herramientas. Y ahora sí, después de estar hablando ininterrumpidamente, básicamente una hora, os dejo un espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien me pueda echar una mano coordinando las... Ay, madre mía, no encuentro mi... Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, mano, sigues compartiendo. Pues mira que no encuentro el chat, fíjate. Si quieres te ayudo con las preguntas que van escribiendo. Vale. Hola, soy Gina. Vale, fantástico. Entonces no sé si quieres que empecemos con la de Dirk. Sí, empezamos con la de Dirk. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Hola, sí, aquí estoy. Okay. ¿Qué te quiere decir? Ya. Hay fundaciones que tienen sede, por ejemplo, en Holanda, en Suecia, por ejemplo, IKEA en Suecia, tienes un sucursal de IKEA en Holanda. Yo me recuerdo ya trabajando para Holanda, que ya fue un asunto de podemos aplicar ya sabes, está a través de IKEA Holanda o tiene que ser Suecia, no sé qué. Nunca realmente se solvió este problema, o sea, nunca llegó. Yo creo que este documento, por ejemplo, aclara mucho lo que son las áreas grises que siempre ocurren en el tema de recreación de fondos, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, por ejemplo, aquí tenemos un sucursal de, digamos, Portugués es una fundación holandesa. Y aquí puedes entregar propuestas, pero mi pregunta simplemente para aclarar este tema es en general, si hay sucursales de fundaciones internacionales que tienen sedes en, por ejemplo, empresas, aún así tenemos que pasar las solicitudes a través de oficina presente en este país donde está el sede, o yo puedo aplicar de forma directa aquí en México. Bueno, gracias Dirk. A ver, normalmente como lo hemos venido haciendo, ya te digo, creo que es una de las partes que están muchísimo más reguladas actualmente, es si estás aplicando a la fundación directamente. Entonces, tú estás poniendo el caso de Holanda, yo recuerdo muchísimo Fundación Procter & Gamble, la fundación de Procter & Gamble está en Cincinnati.
Empezamos presentando a nivel local las propuestas porque los fondos llegaban al país. Por ejemplo, es una fundación norteamericana, pero tenía una institución en, digamos, España. Yo directamente aplicaba a Procter & Gamble España. Después, todo se tuvo que hacer a través de la sede central. En el caso de tener que hacerlo a través de la sede central, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es hablar con la PSA, en cuyo mercado doméstico está la sede, para llegar a un acuerdo en el cual podamos presentar como coalición, o si la PSA, cuyo mercado local está el donante, renunciar a su derecho a que solamente él pueda tocar esa fundación corporativa o privada, ¿vale? Siempre tiene que ser en concierto con la PSA o con la asociación miembros, independientemente si es una asociación nacional o una PSA, cuyo mercado local está el donante. Sobre todo porque en donantes institucionales también tenemos muchas condiciones a la hora de recibir el dinero. O sea, finalmente hay una obligación fiduciaria por parte de la PSA que recibe el dinero o la asociación miembro que recibe el dinero, y al final de cuentas, si algo sale mal, probablemente, en la mayoría de los casos, el responsable legal es esa entidad, ¿vale? Lo que sí se abre la posibilidad de decir, por ejemplo, Holanda, tú no te puedes presentar a esta convocatoria que solamente se genera desde Holanda. Déjame entrar y vamos juntos, presentamos, compartimos gastos indirectos, como ya se ha mencionado en el manual que se envió, y en principio tendríamos que trabajar en conjunto, salvo que la misma PSA diga no tengo capacidad de hacerlo, o estoy muy débil, o no es mi prioridad en este momento. Ok, listo, Manu, ya, claro. Manu, solo para añadir a lo que estabas diciendo, que en general recomendamos que paséis por la región y por la oficina internacional para que os podamos apoyar con este tipo de oportunidades y tal, ¿no? Porque para eso estamos. Y de momento estamos coordinando bastantes proyectos de este tipo, como por ejemplo el de Procter & Gamble que ha mencionado Manu. Ya. Sí, muchas gracias, Patricia. Es muy importante ese acompañamiento por parte de Secretaría General, porque no lo hemos mencionado y yo no sé si ha salido en la parte de preguntas porque no encuentro la ventana del chat. Ok, Manu. Cuando hay algún tipo de Perdóname. Perdón, entonces, pero ahí sí está el asunto de la comunicación. Entonces, ¿con quién se comunica para que luego, al final de cuentas, se involucra la oficina regional y la oficina internacional? Me imagino que va a través de ti o a través de los especialistas en tu team, en lo que sea, corporate, IPD, etcétera. ¿Cómo va la comunicación? Es correcto. Sí. Perdona, adelante, Patricia, adelante. No, lo que estaba diciendo, yo comunicaría directamente con la región. Luego, al fin y al cabo, si es un proyecto grande o muy detallado, lo que sea, de todas formas os ponemos en contacto directo con la PSA, si es una PSA, por ejemplo, Holanda, como acabas de decir. Pero vamos, que yo si fuera vosotros, me dirigiría hacia la regional, que luego la regional habla con la internacional, que nosotros ya tenemos relaciones muy fuertes con las PSAs y también nos podemos ayudar en este proceso. O sea que no, yo creo que es mejor pasar por la oficina internacional, preferiblemente antes que vayáis directamente a la PSA. Porque al final la PSA también se va a marear si tiene mucha gente que les va contactando, ¿sabes? No sé si es claro. Sí, no, gracias, Patricia. No, es completamente pertinente. Es correcto, es un poco en ese sentido de interlocuciones. No, por lo menos en las herramientas o en la sección de herramientas de estos lineamientos no se plantea un cambio en estas interlocuciones, sino venir trabajando como venimos haciendo, intentando simplificar lo más posible todos los procedimientos y todos los procesos, ¿vale? Porque al final de cuentas también tenemos una corresponsabilidad en el bien que hacer, o en el buen que hacer, por parte de desarrollo de fondos, y es parte de nuestra misión. Recordar el tema de compliance o de cumplimiento, ¿vale? Listo, Manu. Viene Marce Forero y después Eddie, que tienen dos preguntas, entonces le doy paso a Marcela. Hola, Marce, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buen día. Bien, mi pregunta está relacionada con el paso a la oficina regional, pero al revés, es decir, de las PSA siempre nos contactan directamente. Pues
Colombia tiene muchos proyectos con PSAs y muchas iniciativas en IPD, en corporate, pero pasa, digamos, Ay, ejemplo, no hemos tenido. Te perdí un poco, Marce, lo último que me dijiste. En corporate, por ejemplo, no tenemos intermediación de la oficina regional. Entiendo ahí que dice que es para conciliar algunas dificultades que se tengan, pero sí deberíamos ponernos de acuerdo con las PSAs también en el procedimiento que se debe hacer y digamos la necesidad que se tiene de la intermediación de la oficina regional. Vale. No, Marce, me parece muy pertinente. Si sumo tu pregunta a la de DIR, creo que sale una recomendación para el tema para la parte de herramientas que tiene que ser clarificar los flujos de comunicación, ¿vale? A ver, en América Latina, nosotros en cierto sentido facilitamos la interlocución directa siempre que estamos de alguna manera copartícipes en la conversación, y es verdad que muchas veces en lo práctico tenemos una interacción muchísimo más intensa cuando se refiere, por ejemplo, a resolver, no una disputa, pero sí una discrepancia, ¿vale? Eso es un tema que es bien importante, qué bueno que lo traen vosotros dos, porque también es verdad que tenemos un sistema de comunicación que es el InfoHub, y el InfoHub, muchas veces la solicitud de la PCA pasa directamente a un interlocutor que no necesariamente conoce a quién enviarle esta solicitud. Entonces, hemos tenido muchos casos, por ejemplo, particularmente en empresas, de una PCA manda una solicitud por InfoHub para hacer una visita de la empresa a un programa específico, llega directamente a programa la inquietud, se hace la visita, no sale bien y entonces después tenemos como que reponer un poquito la relación. Ese es un tema muy claro. Yo me lo apunto, Marce, me lo apunto para clarificar eso, ¿vale? Bueno, Marce y Dirk. Sí, no sé si puedo hacer otra. Sí, claro. Otra pregunta. Perdón, sobre las estrategias digitales que se nombran al final. Si bien, pues no, hasta ahora nosotros estamos empezando a trabajar con Italia en Soy Su Voz, las preguntas frente a la inversión, por ejemplo, ahí nos hablan de los costos administrativos, pero eso incluye, por ejemplo, la inversión en Facebook, o sea, habría que detallar un poco más cómo se van a compartir los gastos de inversión. O en el caso de los proyectos habla del 50%, 50-50 de gastos administrativos, pero no es tan claro si es, por ejemplo, 50% y 50% de la utilidad o digamos, del dinero recaudado. Entonces ahí habría que aclarar a qué se refiere con el 50-50. Vale. Marce, en el documento de Word hay un borrador del toolkit donde hay algunas aproximaciones. Evidentemente, cuando hablamos de admin cost, sí que estamos poniendo hincapié no solamente los gastos indirectos, por ejemplo, luz, agua, teléfono, papelería, etcétera, sino también los gastos derivados del proceso de captación de fondos. O dicho en otras palabras, por ejemplo, en una campaña digital donde quieren trabajar dos asociaciones miembros en un mercado por mutuo consentimiento, los gastos de captación de fondos se tienen que ver reflejados equitativamente dependiendo de los gastos que se incurran en cada asociación nacional. Si no vieses el aspecto digital, a lo mejor dices, bueno, lo veo desde la perspectiva de ¿cómo se llama? De donantes individuales, ¿vale? Quiero hacer una campaña, por ejemplo, donantes individuales entre Venezuela y Colombia. Pues habrá una parte del proceso que se haga en Colombia, una parte del proceso que se haga en Venezuela, habrá unos gastos, por ejemplo, de adquisición y habrá unos gastos, por ejemplo, de fidelización. ¿Vale? Eso sí es verdad que se tendrá que detallar más, ese es el reto ahora, pero bueno, o sea, sí se contempla eso en el borrador, ¿eh? Manu, ¿te puedo hacer una pregunta? Te habla Federico de Perú. Hola, Federico de Perú. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Manu, respecto a la recaudación digital, nosotros estamos iniciando campañas de recaudación digital. Pero como tú debes saber, la mayoría de las plataformas digitales terminan recaudando en países... Ay, Federico, te perdí. No sé si Estados Unidos. Ah, ok, ¿no? ya. Hola, ¿me escuchas? Te estoy escuchando muy entrecortado, Federico, pero creo que tu pregunta va, ¿cómo hacemos en campañas digitales cuando tienes donantes de otros países, no?
Sí, correcto, porque las campañas en el fondo terminan, aunque están en la nube, terminan aterrizando en otros países, ¿no? Las personas siempre están en algún país, y principalmente en países europeos o del norte, entre comillas. Sí, por supuesto. No, además, mira, por ejemplo, hay asociaciones nacionales que de verdad quieren apostar por esto muy fuerte en un futuro. En el draft del toolkit, lo que se recomienda hacer es, cuando tú tienes, imagínate que tú lanzas la campaña. Escuchamos. ¿Sí me escuchan o no? ¿Me escuchas, Federico? Ahí creo que sí, a ver. Vale. Ahí sí. Ahí sí. Tú lanzas la campaña en Perú, pero por cualquier circunstancia tienes donantes en otros países. ¿Vale? Lo que nosotros recomendamos en los lineamientos hacer es primero poner un tracker para ver dónde viene el donante, porque además el donante muchas veces va a preguntar dónde está su recibo. ¿Vale? En ese sentido, lo que sí buscamos hacer es, por ejemplo, si tú lanzas esta campaña digital y de pronto, por una circunstancia que no, en este momento no tenemos una respuesta, tienes muchos donantes en Estados Unidos, la cosa es, hablas con Estados Unidos, decir, oye, mira, tengo tantos donantes de Estados Unidos, tengo tantos donantes que me piden eso, probablemente ahí acuerdas cómo hacer el proceso de atención al donante. ¿Vale? Porque a lo mejor en este caso es accidental, pero probablemente digas, oye, yo me gustaría trabajar con comunidades espejo a nivel internacional y me gustaría, bueno, de alguna manera interactuar con la población peruana en Estados Unidos, concretamente, yo que sé, en Bemidji, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí te tienes que acercar a la PCA. Y de hecho, en el documento de referencia, dime. Bueno, perdóname, creo que nos estamos entendiendo un poco diferente. A lo que nos estamos refiriendo nosotros es a las campañas de crowdfunding. Ok, tú haces una campaña de crowdfunding. Normalmente una campaña de crowdfunding, hay una plataforma administradora. En la mayoría de los casos, la plataforma administradora es quien gestiona el donante. A ti te piden la información. Claro, yo presento un proyecto en la página de crowdfunding, ¿no es cierto? X. Y los administradores de la página, o de la plataforma en este caso, ¿no? Promueven mi proyecto, yo también obviamente lo promuevo, ¿no? Y la recaudación se hace a través de ellos. Vale. En el caso puntual de crowdfunding, que de hecho que en el manual no está considerado crowdfunding, o por lo menos no lo he visto, que también es una buena observación, Federico, es la plataforma de crowdfunding, ¿perdona? No, te decía que en el manual que nos has presentado no está, y creo que no hay ninguna política. No hay ninguna política. No lo hay. O sea, tengo una aproximación, es decir, cuando tú trabajas con una plataforma de crowdfunding, tú sabes cuál es el mercado de esa plataforma de crowdfunding. Es decir, incluso Change, para recolección de firmas, Change te recolecta firmas usualmente en tu mercado. Luego, evidentemente, puede escalar, que es idóneamente en digital, y a lo mejor se amplía a otros mercados, a otros contextos. Pero normalmente en crowdfunding, como hay un componente financiero, es decir, la plataforma tiene que validar que está la causa, que se recauden los fondos, probablemente la plataforma facilite en muchos de los casos, porque son asociaciones no lucrativas, entregan el recibo al donante. Y Federico, es que te estoy escuchando un poco muy mal. A ver, en el caso de crowdfunding, lo vamos a meter en el manual como una de las sugerencias a revisar, ¿vale? Yo lo que sí te puedo anticipar que es que hay una norma, la mayoría de las plataformas de crowdfunding están insertadas en un mercado. Hay que revisar si ese mercado es tuyo o ese mercado es de alguien más. O sea, si tú metes tu proyecto en una plataforma de crowdfunding cuyo mercado es, por decirlo de alguna manera, España. No te escuchamos. Manu, creo que ¿El resto me escucha? Yo te escucho bien. Yo te escucho bien, Manu. Creo que es un problema de Perú. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa, Federico, porque vamos un poco así con el tiempo pillado. Te lo escribo y nosotros recogemos incluir el tema de crowdfunding en las herramientas. Ya le escribo eso, Manu. Ah, vale, gracias. Manu, gracias. Eddie tenía una pregunta, entonces le doy paso a Eddie. Venga. Sí, buenos días. Hola, Manu. Buen día. Bien, una consulta. En los casos de tus nacionales que no se pueden calificar como diáspora, pero que tienen una vida económica en otro país,
Es decir, tienen 8 meses de actividad económica en Estados Unidos y pasan 4 meses en Venezuela. Ellos quieren hacer una donación en aldeas de tu país, pero quieren hacerlo desde su empresa que se encuentra en Estados Unidos. Obviamente, por un tema fiscal, ahí habría que hacer una asociación con la, en este caso, con la PCA de Estados Unidos. Estos casos particulares se han revisado. Esto tiene que ver con el tema de deportistas, artistas que de repente hacen giras por 8 meses, 6 meses o actividad deportiva por un tiempo determinado. Eso pasa mucho con Estados Unidos, pero que tienen una vida mixta entre tu país de origen y el país donde haces la actividad, pero que a ellos les conviene hacer el aporte desde su país donde tienen los ingresos y por ende tener la respuesta fiscal del beneficio de poder dar ese aporte. ¿Eso se ha revisado? Sí, se ha revisado, Eddie. De hecho, también está en el borrador de herramientas. A lo mejor hay particularidades muy específicas de este tipo de caso, pero, a ver, tú tienes que tomar en consideración 2 componentes que son fundamentales, y es la asociación nacional que lidera un poco la iniciativa, la asociación miembro que lidera la iniciativa y la asociación miembro que gestiona el donante. ¿Vale? En este caso puntual, lo que tú tendrás que hacer en principio es preguntar a tu donante desde dónde me quieres donar. Te va a decir desde Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, en ese caso hay que hablar con Aldeas Infantiles SOS US para decir, oye, tengo este pool de donantes, son donantes de Aldeas Infantiles SOS de Venezuela, pero están donando desde cuentas en Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos, Aldeas Infantiles Estados Unidos colabora gestionando a este donante desde Estados Unidos en colaboración con Aldeas Infantiles SOS Venezuela, ¿vale? ¿Sí te aclaré tu pregunta, Eddie? Sí, gracias. Pensé que sería un poco más engorroso en el caso de estas personas que tienen doble vida, o sea, vida en 2 países en paralelo durante un año fiscal. Hombre, a ver, en principio intentamos que esto sea relativamente fácil de aplicar, es decir, es una perspectiva, es decir, lo que es el mercado local, lo que es el mérito compartido y lo que son costos administrativos, que creo que costos administrativos es lo que menos lata nos puede dar, creo. Es algo relativamente nuevo, estamos siendo también muy cautos por lo que te digo, esto tiene que tener un orden y es algo que queremos también visibilizar en las herramientas, pero en principio la lógica es que sea lo más simple posible, Eddie, y ahí está muy claro, es decir, al final de cuentas el donante quiere donar a través de Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene una responsabilidad legal y fiscal con ese donante, ¿vale? Aunque tenga comunicación vía directa, tú le mandas los memorias, lo que hay que hacer con Estados Unidos es, Estados Unidos, ¿cómo estás? Mira, tenemos esta condición, bla, 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 están estas circunstancias, podemos trabajarlos de esta manera, y se acuerdan las condiciones. Normalmente, la regla que se plantea es que, por ejemplo, los gastos, por ejemplo, de gestión del donante se repartan en una base mínima de 50-50%, ¿vale? Eso también se tiene que negociar. También depende muchísimo de las condiciones normativas locales del país, porque a lo mejor Estados Unidos te dice, vale, muy bien, solo que te tengo que cobrar tanto para gestionar este donante, y ya está, ¿vale? Gracias. Eddie, ¿sí te dejé claro esto? Sí, quizás allí obviamente, porque en algún momento me tocó investigar y entiendo que hay unas condiciones fiscales muy particulares en Estados Unidos, quizás esa relación 50 y 50 a lo mejor la PCA de Estados Unidos me diga que no es justa, ¿no? Entonces quizás, creo que cada país hay que verlo quizás como algo particular, quizás, ¿no? Totalmente de acuerdo, Eddie. No, por eso nosotros recomendamos, si bien está esta apertura, o buscamos que nos aprueben esta apertura, y de hecho hemos buscado desde hace ya 2016 un momentum en la federación para generar esta apertura, tenemos que organizarlo muy bien. Te voy a poner un caso. Estados Unidos puntualmente permite a sus donantes institucionales o corporativos unos gastos indirectos de un 25%. ¿Vale? Yo no sé si aplique lo mismo en un donante individual, para serte franco, desconozco este tema. Concretamente, estos gastos indirectos en Estados Unidos nos vuelan en pedazos toda la media de la federación. O sea, salvo Estados Unidos, yo no conozco otro lugar donde te permitan cargar 25% de overhead, que son como los gastos administrativos, ¿vale? Entonces, si con Estados Unidos, por las condiciones de mercado de Estados Unidos, hablando con Aldeas Infantiles de Estados Unidos, acuerdan que el dólar que recaudas, un 25%, se reduce del donante, porque es que así tiene que ser, porque también estamos
A lo mejor no nos gusta, pero tenemos que respetar la normativa del país donde estamos haciendo la transferencia o la transacción económica, ¿vale? Sobre ese 25% tenemos que acordar los gastos de captación de fondos entre Estados Unidos y Venezuela. Usualmente como norma como regla de pulgar, decimos es un 50 y un 50%, porque además normalmente en estos mercados se tienen que pagar cuotas a organizaciones de regulación, de ONGs, de acuerdo al feedback que nos han dado la mayoría de las PCAs, ¿vale? Consultadas. No significa que esté escrito en piedra, significa que partimos de ahí. Otra cosa es, pues mira, yo francamente lo único que tengo que hacer es un recibo, pero tengo que guardarme tanto para las cuotas y a lo mejor en la operación no es un 50%, sino es un 70-30. ¿Vale, Di? Pero sí, todas esas aproximaciones, queremos tener el manual para tenerlo claro, tendremos que darle la repasada al manual, tenemos que pilotarlo para ver cómo funciona y también tenemos que hacerlo de manera ordenada, porque ya te digo que si esto se publica hoy así como está, pasado mañana, vamos, tenemos una bomba nuclear táctica en la oficina de aldeas infantiles SOS US. Entonces, bueno. Sí, Manu, porque creo que en el caso de Estados Unidos, la información que manejo es que incluso dependiendo del monto que da el individuo, la tasa varía. Fíjate. Por eso, por eso dentro desde el mismo documento de apoyo a la política y en las herramientas, es mandatorio que las asociaciones miembro que estén en conjunto con Secretaría General, por supuesto, pero que estén implicadas o que quieran atacar este tipo de mercados, tipo diáspora, multinacionales, organismos bilaterales multinacionales, haya un acuerdo previo entre las asociaciones miembro involucradas, porque a lo mejor, y nos ha pasado en otras ocasiones, que nos lanzamos o por ahí tenemos una campaña digital un poco medio encubierta y luego no somos capaces, por ejemplo, de respaldar la entrega de recibos, porque no lo hicimos con una organización local. Por eso siempre es importante que la asociación miembro que posea, por decirlo de alguna manera, el mercado, esté plenamente notificada, que esta sea una oportunidad discutida y es prerrogativa de la asociación miembro que posee ese mercado local declinar ese mercado local a favor de Venezuela, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos, que te diga, es que yo no lo puedo gestionar, pero sí te genero los recibos. Bueno, pues ya declinó, pero hay una conversación previa, ¿vale? Y estos son elementos que se tienen que considerar y evidentemente en todas estas consideraciones de estos elementos, Eddie, pues para eso estamos justamente nosotros, para acompañarlos, ¿vale? Muchas gracias. No, de nada. Manu, Diego Salazar pidió la palabra y ahorita después de Diego vamos con Brenda. Venga, gracias, Gina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Manu, tengo un par de consultas, las hago rápida. La primera es en caso de proyectos IPD o fundaciones donde nosotros tengamos la posibilidad de aplicar, pero a través de una contraparte local que no sea una AM. Ajá. ¿Cuál sería esa situación? O de pronto, como porque... por ejemplo, claro, un consorcio, ¿tú te refieres, Diego, con otra ONG? otra ONG que de pronto nos da mejores condiciones que la AM, ¿no? En algún sentido. Y bueno, por alguna razón nos conviene a nosotros aplicar a través de ellos y no a través de la AM. Y la segunda consulta es, me queda un poquito no muy claro el tema de los padrinos internacionales. Siendo que estaríamos ya validando este alineamiento, quisiera entender un poquito más cómo va a ser el tema de los padrinos internacionales, en especial en Bolivia. A mí me preocupa porque tenemos una buena cantidad de padrinos y esto podría o beneficiar o también afectar, porque va directamente relacionado con el tema de subsidio, ¿no? Entonces ahí es como que más delicado y quisiera ver si va a haber alguna aclaración más o cómo va a ser el tema de padrinos. Esas dos. Gracias. Empiezo por la última. El tema de subsidio lo tenemos aparcado en este momento, en la misma guía no lo hemos tocado, Diego, porque es muy complejo. Es decir, tus ingresos que va, por ejemplo, en tu cuenta de Shared Income, o sea, cómo afecta el tema de subsidios, ¿cómo se llama?, de subsidios internacionales. Es un tema muy complejo, no tenemos respuesta ahora a eso, Diego. Sí lo estamos contemplando porque esta inquietud ha salido en prácticamente todas las consultas que hemos tenido con asociaciones nacionales, ¿vale? En principio, no es que recibas más o menos dinero o te quiten o no te quiten, sino validar y poner en valor cuánto dinero tú estás apoyando a conseguir en otro país. En el caso del padrinazgo internacional, el primer paso es reconocer
cuánto dinero, por ejemplo, Bolivia, que Bolivia además tenéis, o sea, a veces, junto con Perú, de los dos países que más volumen de padrinazgo internacional tenéis, es primero simplemente reconocer que de 100, o sea, la mitad se le acredita como mérito, no contablemente, como mérito a Bolivia, y la otra mitad a Alemania, España, Suecia, etcétera, ¿vale? Es simplemente para poner en valor, Diego, el trabajo que se hace a nivel local de padrinazgo internacional. Ahora, ¿cómo impacta eso en tema de subsidios o transferencias? Eso no tengo una respuesta, no tenemos una respuesta en este momento. Sí es verdad que se está investigando porque en principio no puede impactar en la cantidad de subsidios que reciben los países. No, es una manera simplemente de alentar. Lo que sí es verdad en cuestión de padrinazgo internacional que se ha planteado, pero tampoco se ha resuelto hasta que terminemos el manual de herramientas, es lo que sí se contempla es cómo compartimos gastos de captación de fondos, ¿vale? Porque padrinazgo internacional tiene un costo. O sea, gestionar padrinos internacionales tiene un costo, tanto para la asociación promotora como para la asociación receptora, ¿vale? ¿Cómo dividimos estos costos de manera un poco que represente más el esfuerzo también que se hace en las asociaciones promotoras? Porque al final de cuentas, es verdad que las asociaciones nacionales hacen un esfuerzo, contratan gente para padrinazgo internacional. Durante un par de años ha estado la Acción Internacional 7.2, que colabora para impulsar un par de proyectos específicos, DSAP y SPOLAB, pero realmente no ha habido como una contraparte financiera que te diga, oye, yo tengo 11,000 participantes apadrinados y tengo 3 personas, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ha sido una decisión nacional, y lo que buscamos es que también haya como ese ratio de gastos indirectos para que también puedas desarrollar mejor tu área de padrinazgo local, ¿vale? Ahora, con relación a IPD, bueno, en realidades infantiles, concretamente IPD siempre ha facilitado el trabajo en consorcio. Es decir, el trabajo en consorcio no solamente con otras asociaciones miembro, sino el trabajo en consorcio con otras ONGs. Trabajar en conjunto nos hace más fuertes, eso todo el mundo lo sabemos. En el trabajo en consorcio, o sea, la lógica que tiene que imperar no es tanto si me es más barato o más caro, sino si es un proyecto que es pertinente o no para la asociación nacional, ¿vale? Que esté validado por el Comité IPD, que esté avalado por la Dirección Nacional y que realmente tenga un impacto en la Asociación Nacional. O sea, la lógica no puede ser, lo hago a través de Save the Children en Bolivia, porque Save the Children en Bolivia me pasa el dinero directamente en lugar de hacerlo directamente, por ejemplo, con Holanda, ¿vale? Y eso tiene que ser, y eso, bueno, no solamente tiene que ser, está contemplado en el documento de directrices y en el documento de herramientas, que lo que no podemos hacer es empezar a jugar presentando cosas con otras AMs porque los costes indirectos en otras AMs sea más barato o más caro. Tiene que ser la AM que esté en mejor posición para llevar a buen fin este partenariado. O sea, a ver, en donantes corporativos e institucionales hay una regla de oro que es que pida el dinero quien esté en mejor condición de que lo reciba. Nosotros internamente distribuimos el dinero, pero que pida el dinero quien esté en mejor situación para pedirlo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, concretamente, si estás pensando en un caso puntual, Diego, o sea, ya sería cosa de revisarlo y ver también, o sea, cuáles son los pros y contras de meterlo a través de una coalición a nivel local, o si realmente, pues, como que la intención en el fondo es ahorrarnos el dinero de tener que hacerlo, por ejemplo, con aldeas infantiles SOS Holanda, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Vale? Sí, Manu. Solo una pequeña aclaración. En realidad no tiene que ver tanto con el tema de dinero, sino con condiciones, ¿no? Y hay un montón de variables y, como tú dices, habría que analizarlo caso por caso. Pero sí, gracias. Porque no, y además, o sea, Diego, hay muchos donantes institucionales, incluso corporativos, que dentro de los mismos criterios de selección de partner, una de las cosas que valoran positivamente es que vayas en coalición con otra ONG. ¿Vale? Nosotros en algunas ocasiones lo hemos trucado, y es decir, pues me presento el país tal, ya somos 3 ONGs diferentes porque tenemos 3 figuras jurídicas diferentes, pero bueno, los donantes institucionales tampoco son tan tontos. O sea, valoran muy positivamente en muchas convocatorias que se presentes en coalición. Ese es un criterio, Diego, ¿sabes? Ese es un criterio que también tienes que sopesar, que sé que lo hacéis, porque en Bolivia es potente, en IPD, pero esa es la lógica detrás de este documento, ¿vale? Gracias. Manu,
Brenda tiene una pregunta, la escribió, dice, si tenemos una propuesta de diáspora, ¿se puede trabajar en un formato para llenarlo y presentárselos a la oficina regional? Recibimos el feedback, tenemos la aprobación de nuestro director nacional y ya ustedes nos brindan el contacto del otro país para la negociación respectiva. Bueno, no hemos pensado en ningún template, Brenda, francamente, es decir, se puede tomar en consideración si es pertinente ponerlo como una de las herramientas de la caja de herramientas, no creo que haya ningún problema. Creo que, hombre, lo del formato es importante, por supuesto, pero en el trasfondo creo que tenemos que tener esta conversación previa. Es decir, si tienes un proyecto de diáspora, nuestra directora nacional en Guatemala está muy proactivamente buscando este programa de diáspora. Lo primero que tenemos que hacer es revisar las capacidades instaladas, lo que tenemos que fortalecer, en qué mercados queremos tener este programa de diáspora y empezar a hablar con la PCA o la asociación miembro que posea el mercado del donante, ¿vale? Si tienes el visto, bueno, no sé, por ejemplo, Guatemala, no sé por qué mis dones oraculares me dicen que estás pensando en Estados Unidos. Antes de hacer un template como tal, hay que pensar en contactar a Estados Unidos, ¿vale? Yo en este sentido no alentaría a nadie a empezar a contactar hasta que no tengamos esto aprobado y una caja de herramientas más desarrollada. Como podéis ver en el timeline, tampoco es que tengamos que esperar mucho tiempo más. O sea, esto se está dando de manera muy acelerada, inminente, aprovechando también las coyunturas de reuniones de la Federación, tanto de Secretaría General como de Secretaría General, junto con asociaciones miembro, ¿vale? Pero me lo apunto lo del template, Brenda, ¿vale? Sí, Manu, Brenda responde que ok y que listo, que tendrían que esperar la aprobación de Oficina Internacional. Ok. Por ahora no tengo más preguntas en el chat. Yo quería decir una cosa, Manu, Patricia, otra vez. Sí, Patricia, adelante. No, solo comentar que todavía estamos en la ronda de consultas y tal, y la idea con el documento, con la política que hemos desarrollado, es realmente ayudarnos a todos a conseguir más fondos para la organización, o sea, haceros la vida más fácil. Si tenéis alguna pregunta o alguna opinión, o si hay alguna parte del documento que realmente no os gusta o que no estéis de acuerdo, por favor, enviarnos un email y decírnoslo para que lo podamos tomar en cuenta antes de finalizar completamente el documento, ¿vale? Entonces, esto es la consulta para ver si estáis de acuerdo con lo que estamos desarrollando. Eso era lo único. Gracias. Marcela Forero tiene otra pregunta. Marce, te dejo el micrófono. Sí, perdón. Adelante, Marce. Bueno, más que... ¿Me oyen? Hola. Te escucho muy bien. Más que una pregunta, pues es digamos, una apreciación. Creo que para los países este avance es muy importante. O sea, nosotros que hemos compartido con las PSAs, proyectos, estrategias, bueno, todos estamos en el tema de padrinazgo, pues es algo distinto que realmente denota un cambio en la perspectiva que tenemos de recaudar fondos y facilita un poco la motivación de los equipos por trabajar en proyectos conjuntos. Creo que es un muy buen camino y pues yo diría también en nombre de mis compañeros directores de desarrollo de fondos, hay que trabajarle al detalle y hay que materializarlo para la práctica, pero es un avance muy importante y pues Manu, gracias por estar ahí al frente de esto. Ay, Marce, muchísimas gracias. Yo personalmente creo que este es un sueño hecho realidad. Personalmente lo he comentado con algunos de vosotros, creo que cuando empezamos esta trayectoria, pues lo empezamos, bueno, Patricia puede dar fe, las discusiones que teníamos en las reuniones de Oficina Internacional al respecto, colegas de otras regiones me decían, es que sí, tenemos que ir por este camino. Yo me juré y perjuré que no me podía ir a las infantiles hasta no ver esto en marcha. Estoy muy entusiasmado, yo, o sea, reconozco el esfuerzo que hacéis, tanto las PCAs, pero también las sociedades nacionales, que muchas veces no está visibilizado. A mí, Marce, para mí particularmente esta política, estoy seguro que va a haber muchas indicaciones, va a haber muchos flecos que atorar, es algo tan
tan diferente a lo que veníamos haciendo de alguna manera que, hombre, que vamos a tener que seguir trabajando en el camino. Pero mira, a mí también me da mucha alegría que yo siento que estamos en el camino correcto, estamos dándonos, o sea, como dirección en el camino correcto. Así que muchas gracias por el endorsement, Marce. Y solo quería añadir, lo que dice Patricia es muy cierto. Reitero, esta es una sesión de consultas, no es que cerremos la sesión de consulta terminando esta teleconferencia en un par de minutos. Por favor, estamos más que abiertos para recibir apreciaciones. Hay apreciaciones que a lo mejor ya están visualizadas tanto en los criterios como en ¿cómo se llama? Como en el documento en el documento extendido, y hay otras que definitivamente, pues mira, no los hemos contemplado, lo tengo que admitir. Crowdfunding, en ningún momento pensamos en plataformas de crowdfunding. También es verdad que como a nivel federación no es una estrategia, no la hemos tenido en consideración, pero ha sido un feedback muy valioso por parte vuestra. Y evidentemente, al final de cuentas, no hay respuestas buenas o malas. Lo importante es, como dice Patricia, que este documento realmente represente las inquietudes y las necesidades de todos nosotros como federación, independientemente si eres asociación nacional, si eres del grupo de Cluster Challenge and Growth, si eres autosostenible, si eres asociación promotora, si eres secretaría general. Tenemos que tener bien claro que estamos todos juntos en esto y bueno, el propósito, la intención es hacer esto de una manera muchísimo más ágil también para todas vosotras, porque bueno, gestionar desarrollo de fondos por el volumen de trabajo y el volumen de operación es complicado, así que muchísimas gracias. Manu, Ángela Rosales tiene una pregunta, pero antes, bueno, Brenda dice sí, también lo comparto totalmente, muchas gracias, y ya le doy paso a Ángela Rosales, que tiene la pregunta. Gracias. Hola Ángela, buen día. Hola, buenos días a todos y todas. Manu, te quería hacer una pregunta. ¿Hay algunos elementos específicos, digamos, del documento a los que quisiéramos hacerle algunas sugerencias de cambio? ¿Eso Adelante. todavía lo podemos hacer? Sí. O sea, si tú, bueno, a ver, tenemos un plazo limitado, es decir, ¿cuándo crees que puedas hacer sugerencias sobre el documento? Porque las vamos a recoger todas las que podamos. Máximo de aquí al lunes. Sí, perfecto. Ok, y la segunda pregunta es, te entendía más temprano en la reunión que falta, digamos, pasar por otros entes de gobierno de la federación a nivel internacional. Correcto. Ok, listo. Bien, de hecho, mira, me voy a regresar al slide. Aquí en el proceso, me nos falta esto, Ángela. A ver, el management team está completamente permeado de este proceso, de este draft. Por eso, si te fijas, hay como dos grandes como partes del documento. Está la parte como de directrices y lineamientos que te dicen para dónde tenemos que ir, y luego el toolkit o la caja de herramientas lo que nos va a decir es cómo hacerlo, ¿vale? El Management Council, el Management Team ha dicho, me gusta, pero tenemos que oficializarlo en una reunión, ¿vale? La más pronta es, creo que ahora en febrero. Y queremos tener el endorsement oficial del Management Team con todo el feedback de, además de los actores que han participado en estas consultas de las regiones, ¿vale? Porque bueno, consideramos que es importante que de la mejor manera nos podamos ver todos representados ahí. Y luego el siguiente paso es en marzo, la votación y aprobación por parte del Management Council. El Management Council dice, está bien, estamos right on track, estamos en el camino adecuado, nos lanzamos a pulir las herramientas, ¿vale? Y los puntos que no hemos desarrollado. Como te decía, el tema de cómo impacta esta cuenta nueva de Shared Income en el cálculo de subsidios internacionales. Es algo que se tiene que revisar porque en principio, o sea, definitivamente no puede ser una política que fastidie el desempeño de las asociaciones miembro, ¿vale? Listo, gracias, Manu. No, de nada, Ángela, lo que necesiten. Listo, Manu, tengo en el chat a Diego que dice que agradecer al equipo por el esfuerzo en el desarrollo del documento. Y no tenemos más preguntas. Ana también, gran trabajo del equipo, pero ya no tenemos más preguntas por ahora. Pues muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos justo en tiempo, así que fantástico. Agradecer a todos, a todas. Este camino no ha sido un camino
no ha sido, o sea, no ha sido un camino difícil, ha sido un camino largo, lo siento en ese sentido, pero bueno, Aldeas Infantiles es que es colosal, somos un monolito en ese sentido. Agradecer la presencia de todos, agradecer también la asistencia de Joana, de Patricia, agradecer al equipo de la Oficina Internacional, que tomó la batuta de sacar esto adelante, con este alcance todavía más grande, porque ya os digo, inicialmente solamente tocaba el tema de donantes institucionales y empresas. Entonces esto definitivamente ha enriquecido muchísimo la discusión, y además hemos puesto la discusión en el espacio donde tenía que estar, que era la Oficina Internacional. Así que agradecerles a todos vosotros. Sé que de por medio hay muchísima resiliencia y hay muchísima paciencia por sacar esto adelante. Esto es algo que de manera muy informal lo hemos conversado con equipos locales de todo tipo de actores, asociaciones nacionales, PCAs, ya os digo, las PCAs, con todos los interlocutores que teníamos a nivel, por ejemplo, gerencia de empresas o jefes de IPD, se sorprendían de que el proceso fuese así, no se había revisado en años. Así que, bueno, pues este ha sido un esfuerzo y un mérito colectivo, así que no me quedó nada más que dar las gracias y también dar las gracias a Fabiola porque nos ha permitido seguir participando en este proceso que yo considero particularmente es un hito en la federación. Así que si no hubiese más comentarios o preguntas, daríamos creo que por terminada la sesión. Muchísimas gracias, como siempre es un placer trabajar para vosotros. Dígame. Perdón, están preguntando, Anita, pregunta para el envío de la presentación y también para el envío de la grabación, entonces... Vale, no os preocupéis, la presentación os la envío yo y el link de la grabación también lo envío yo. Tengo que coordinarme con mis compañeras porque soy como muy torpe con link. Como pueden ver, no puedo cambiar la pantalla al chat original. Pero bueno, yo lo envío, os lo envío a todos los asistentes, a toda la convocatoria, a todos los participantes de la convocatoria de este webinar. Yo les envío la presentación y el enlace de la conferencia. Vale, Manu, gracias. Muchísimas gracias a todas y todos por asistir. Seguimos en esto. Nos vemos a lo largo de este año. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.